Muy bien, les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículos del 10 al 18. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura de la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículos del 10 al 18. Dice la palabra de Dios: Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Dios santo, te damos las gracias por tu santa palabra y rogamos, oh Padre, porque nos ayudes a comprenderla y a obedecerla. Nos ponemos en tus manos, oh Padre, y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos días, un joven de 23 años ganó el concurso de póker. Concurso, más que concurso, es una competencia. Y se ganó $15 millones. Y cuando él ganó, todo el mundo se esperaba que él empezara a festejar y a dar saltos de alegría, y por el contrario se quedó serio. Le dieron el premio y luego llegó la prensa que quería entrevistarle y hacerle preguntas, y él prefirió no hablar con la prensa. Entonces, claro, empezaron a lloverle las críticas, todo el mundo en contra de él, diciendo que qué hombre más raro. Entonces, en su, no sé si era Twitter o lo que sea, su cuenta, él hizo estas declaraciones. Dice: yo no le debo explicaciones a nadie, pero se las voy a dar. Y empezó diciendo: no le debo nada al póker. He tenido, dice, la fortuna de beneficiarme económicamente de este juego. Dice: pero he jugado lo suficiente como para ver el lado feo de este mundo. Y continúa: el mercado se basa en hacer propaganda para jugar con los impulsos de la gente, apunta a sus debilidades para que tomen decisiones irracionales. Si alguien quiere jugar al póker, dice, porque lo decide por su voluntad, que lo haga, dice. Pero yo no creo que el juego se deba publicitar, como tampoco creo que se deba dar publicidad al alcohol o al tabaco. Un joven con 23 años que acaba de ganar más de $15 millones, no estaba viendo los $15 millones, un montón de billetes que le pusieron ahí enfrente. Él estaba viendo muchas familias destruidas, muchos hombres que se han suicidado, muchos hombres que se han dejado la vida
por ese juego. Y después dice, si yo tuviera que recomendarle a alguien que jugara al póker, dice, yo no se lo recomendaría. Dice. Yo no se lo recomendaría a nadie, dice. Así fue de tajante, así habló este joven. Hay otro joven que se llama, ya no es joven, es un hombre ya maduro que se llama Tony Meléndez. Ese hombre, por causa de un medicamento que tomó su mamá cuando él estaba en gestación, saben que él nació sin brazos. Este hombre toca la guitarra con los pies. Y entonces le preguntan, dice, pero Tony, ¿qué pasa con los milagros? Tú eres un hombre de fe, ¿no? ¿Tienes fe? Dice, sí, yo tengo fe. Dice, ¿y los milagros dónde están? Se ve a sí mismo. Y dice, cada vez que yo veo una mano levantada, yo digo, ese es un milagro. Cada vez que veo a alguien aplaudir, ese es un milagro. Cada vez que veo a alguien cantarle al Señor, es un milagro. ¿Y saben qué? A veces nosotros estamos buscando cosas sobrenaturales para poder decir, ahí está un milagro. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que no sabemos ver. No sabemos fijar nuestra vista. Y aquí el tema que vamos a tratar es el tercer milagro que hizo el Señor Jesucristo. La ocasión pasada ya estuve hablando acerca de la sanación del paralítico en sí, pero ahora vamos a ver un poquito dónde debemos fijar nuestros ojos. Conociendo al sanador podría ser un poco a tema de subtítulo, pero también, ¿dónde fijas tu mirada? Esa es la pregunta. La gente estaba viendo millones de dólares. El joven que los tenía estaba viendo al montón de personas que están sufriendo por esa causa. Los amigos de Meléndez estaban viendo a un hombre sin brazos. Él estaba viendo a muchos hombres con brazos que podían alabar al Señor. Aquí, en este pasaje, nosotros podemos ver que los judíos, miren en el versículo 10, cuando Cristo acaba de hacer un milagro, acaba de sanar a un paralítico que llevaba 38 años sin poderse mover, ellos en lugar de fijarse en ese milagro que acaba de hacer el Señor Jesucristo, se fijan en el que Él va cargando una cama en un día de reposo. Dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué tremendo, ¿no? Cómo ellos se fijan en que cargaba su cama en lugar de centrarse en el milagro de poder llevarla. En lugar de decir, este hombre no tenía posibilidad alguna de poder ser sanado porque todos los otros le ganaban a llegar allí a alcanzar el milagro, viene el Señor Jesucristo y lo sana, y ahora después de 38 años que lo hemos visto ahí postrado, ahora Él puede llevar su cama. Y en lugar de ver eso, dice, lleva una cama. Y fíjense, imagínense que los judíos están hablando contigo. ¿Cómo crees que le habrán hablado? ¿Cómo te habrían hablado a ti? ¿Creen que te iban a hablar de forma amable? Me parece a mí que no. Fíjense cómo le hace. Es día de reposo. Es la frase que ellos utilizan. Lo ven con una cama cargada, no sabemos de qué manera, pero la lleva en sus manos. Y en cuanto lo ven, es día de reposo. Más bien parece un regaño. No creo que le hayan dicho, oye, hoy es un día sagrado. ¿Por qué no te dedicas a adorar al Señor en lugar de ir con una carga tan pesada? No, le están diciendo, estás fallando, estás haciendo algo mal.
es día de reposo y por tanto dice, no te es lícito llevar tu lecho. Y cuando lo regañan, el hombre que había sido sanado, parece ser que no sabe cómo defenderse, porque efectivamente era día de reposo y la ley realmente decía que no se debía trabajar en ese día. Era un día sábado. Así el que dice, ¿y ahora cómo me defiendo? Así que nos vemos cómo él les responde. Miren el versículo 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Lo que está diciendo es, a mí no me echen la culpa, culpen al que me mandó. Yo no tengo la culpa. A ver, imagínense, si a ti tú estás enfermo, alguien te dice que eres sano, te dice levántate, y tú ves que no podías mover tus pies y te levantas, y te dice, agarra tu lecho, pues tú lo agarras, ¿no? Así que dice, yo no tengo culpa de nada, díganle a él. Así que ahora vemos que ellos ya ahora cambian un poquito la pregunta. Miren el versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Tú dices que el que te sanó, ese es el que te dio la orden de que tomaras tu lecho. Y si tú hubieses sanado, y yo no sé si tú has visto alguna obra sobrenatural de Dios, espero que sí la hayas visto. Porque si no la has visto, abre los ojos por la mañana y ve las maravillas que Dios hace. Pero si has visto incluso alguna otra cosa extraordinaria, lo más normal de cualquier persona sensata es que esa persona quiera saber o conocer a ese hombre que es capaz de obrar milagros. Lo normal es eso. Pero fíjense lo que nos encontramos aquí en este hombre que había sido sanado, el que era paralítico. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y me parece a mí que el paralítico se fija en el milagro en lugar de fijarse en Jesucristo, que es el sanador. Hay un problema que solemos tener los hombres, y es que nos maravillamos mucho con lo que alguien hace, pero no le damos crédito al hacedor. ¿Saben que las mayores obras de arte que son más caras, la mayoría de sus autores vivieron en la ruina? A la mayoría de los autores no se les reconocía su talento. Hasta después de muertos es cuando ya empezaron a valorar, wow, qué cosa más hermosa hizo este autor, este escultor, este pintor. Pero en su momento no los valoraron. O sea, el flojo se la pasa ahí haciendo garabatos, se la pasa ahí haciendo rayones, se la pasa ahí haciendo sus pinturas, ¿no? Que coma pinturas. Todos recibían muchas críticas, pero también los hombres solemos ser así. Ahora, también, ¿qué nos sucede con Dios? Dios nos concede muchas bendiciones. Ahí andamos llorando, Señor, que no tengo trabajo, no tengo trabajo. En cuanto tienes trabajo, se te olvidó Dios. Ah, qué trabajo más bueno tengo. Y te centras en el trabajo. Y en el Dios que te dio el trabajo, ni te acuerdas. Es que ahora estoy muy ocupado, no puedo ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque me dio trabajo. ¿No tendrías que apartarle un tiempecito para ir a darle las gracias? Para ir a conocerle un poquito más. Quiero conocer un poco más a ese Dios que me dio el trabajo, ¿no? Y también, incluso miren, conocí a una persona, un hombre, que me dice que él mismo, en sus carnes, experimentó un milagro de Dios sobre su vida. Y le digo, ¿qué tal tu vida, tu relación con Dios? Dice, pues es que me enfrié. ¿Te enfriaste? Digo, ¿y tú crees que de verdad Dios puso su mano sobre ti? ¿De verdad lo crees?
Y puedes comentarme qué es lo que pasó, por qué tú crees que Dios obró en ti. Y me estuvo comentando su historia, la verdad que tardó bastante tiempo. Le digo, y después de todo lo que me estás contando, vienes y me dices que te enfriaste. Tú lo que eres es un malagradecido. O sea que, ¿has visto a un Dios todopoderoso obrando en ti? Y luego me sales con que te enfriaste porque las críticas de las personas. ¿Por qué es que los veo que son unos hipócritas? O sea que tú, en lugar de centrarte en ese Dios sanador, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios salvador, te centras en los criticones. O sea que esos son más importantes que Dios. Ellos son los que determinan tu relación con Dios. Y creo que a veces somos así nosotros. Este hombre acaba de ser sanado y dice, me dijo que llevara mi cama. Pues ¿quién es? Pues no lo sé, es que como se fue, pues yo ya no lo seguí. Yo creo que si a mí me llega a suceder algo así después de estar 38 años postrado y llega alguien y me dice, levántate, y me levanto y me da esa fortaleza en las piernas para poderme levantar, por lo menos me cercioraría bien de quién es. Preguntaría, le haría preguntas. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Es sentido común, ¿no? Pero este hombre creo que se fijó más en el milagro que en el que hizo la obra, que en Jesucristo. Y yo no sé dónde está nuestra mira, pero nosotros debemos examinarnos y ver dónde fijamos nuestros ojos. Jesús se fija en la condición interna del paralítico. Miren el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. Fíjense, él no sabía quién era, pues ya está en el templo, va el Señor Jesucristo al templo y lo halló allí. Y le dijo, mira, abre los ojos. En otras palabras, cuídate, presta atención a lo que te voy a decir. Primero dice, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor Jesucristo sí que se fijó en la enfermedad de este hombre, pero se fijó más allá. Se fijó en la condición interna del paralítico. Y mire, yo no digo que las personas que están enfermas estén enfermas por su pecado, no. Hay personas que no están enfermas por su pecado, pero hay personas que sí están enfermas por su pecado. Y el caso de este hombre, por lo que dice el Señor Jesucristo, podemos inferir que sí, que ahí estaba enfermo por algunas consecuencias de su mal hacer. Así que el Señor Jesucristo mira su condición interna y primero lo que hace es encontrarlo. Eso es importante, ¿no? Halló al que había sido sanado. Y siempre es así. Nosotros nos creemos que somos los que tenemos el control y que nosotros somos los que encontramos a Dios. La verdad es que Dios te halló a ti. Él me vio a mí, Él me amó a mí. Cuando yo era un invisible, cuando yo era un don nadie, Él me vio. Él me levantó cuando estaba tirado. Él me rescató cuando estaba bajo las garras del pecado. Y Él me da la salvación, o Él nos da la salvación cuando nadie nos podía salvar. Así que el Señor Jesucristo lo halla, lo encuentra. Y luego le recuerda lo que Dios hizo con él. Le dice, mira, has sido sanado. Fíjense que no le dice sanaste, sino que aquí la acción recae en que alguien le hizo algo. Has sido sanado, alguien te sanó. Sí, sí. Ahora le ordena que enderece su camino, que enderece sus pasos. ¿Qué le dice? No peques más. Es una palabra bonita, ¿verdad? Pero requiere compromiso, requiere cambio, requiere que no nos quedemos solamente en admirar la grandeza de Dios, sino en someternos al señorío de Dios. Aquel es el Señor. Así que le dice, has sido sanado, y porque has sido sanado, ahora te voy a decir esto, te doy una orden. No peques más.
y luego hay una advertencia. ¿Y qué si peco? Porque puedo hacerlo, ¿no? Y se lo advierte claramente. No sea que te suceda algo peor. Alguna cosa peor te puede pasar. Y ahí sí, no podemos negar que todo trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Cuando nosotros nos vamos de la iglesia, creo que deberíamos recordar que el Señor, como le habló a este paralítico, nos habla a nosotros. Dice, ya has pasado mucho, ¿verdad? Has sufrido mucho. Y casi la mayoría de las cosas que has sufrido ha sido por tus malas decisiones. Ha sido por tu mal proceder, por tu cabeza loca, por endurecerte. Ahora escucha, no peques más. Cambia. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Cuántas advertencias necesitas? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame la atención para cambiar? Para ser un cristiano auténtico, para vivir realmente como Dios manda. ¿Cuántos jalones de oreja necesitamos? ¿Cuántas palmaditas o palmadotas? ¿Cuántos varazos o chanclazos? Lo correcto sería que no necesitásemos ninguna más. Pero ¿saben qué? A veces nos pasa lo que le pasó a este hombre. Tan pronto como se despide del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Va a delatarlo. Fíjense, parece que le entró por una oreja y le salió por la otra. El sanado se fija en las demandas de los hombres en lugar de fijarse en lo que le manda Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 15? Nos dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. De todas formas, fíjense, el énfasis está, y aquí es Juan el que pone el énfasis en que Jesucristo lo había sanado. Pero en realidad, lo que él iba a decir, él se sentía que tenía una deuda pendiente con los judíos. Ellos a mí me acusaron de no obedecer de no guardar el día de reposo. Y yo les dije que el hombre que me había sanado es el que me había ordenado que, de alguna manera, que trabajara. Que el día de reposo, que no lo respetara. Así que ahora ahí va a quedar bien con ellos. Y ya les dije, el que me dijo que llevara mi lecho, ahí está. Ese es. Sabiendo hacerlo bueno, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué quería congraciarse con los judíos? Por la misma razón que muchas veces nosotros nos queremos congraciar con los hombres. Porque vemos más la realidad de los hombres que la realidad de Dios. Porque nos creemos que el estar bien con el amigo o con el disque amigo es mejor que estar bien con el Señor. Y eso le pasa a este hombre. Pone por delante este mundo que el mundo invisible, que lo espiritual. Porque ¿saben qué? Nosotros como andamos y lo que vemos generalmente es lo material, lo físico, tendemos a darle más importancia. Pero está muy relacionado, ¿eh? El mundo de lo físico y el mundo de lo espiritual no son dos mundos distintos, es uno solo. Ahora necesitamos aprender a abrir nuestros ojos y fijarnos en que necesitamos despertar espiritualmente y saber que es mejor atender las demandas de Cristo que las demandas de los hombres. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Dice el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pregunto,
con todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, con toda su enseñanza, ¿cómo puede ser que los judíos aún así lo quisiesen matar? ¿Por qué lo querían matar? Porque ellos no eran capaces de ver en Cristo al Mesías. No eran capaces de ver al Salvador. No eran capaces de ver la solución de Dios para sus vidas en Él. ¿Saben cómo lo veían? Lo veían como un hombre que no obedecía la ley, como un hombre que quebrantaba la ley, como un hombre que iba en contra de Dios mismo. Los judíos ven en Jesús a un hombre que no obedece la ley. Y no hace falta mencionar grupos, pero también he escuchado, y de hecho de primera mano, personas acusándome, diciendo, hay dos iglesias verdaderas, me dicen. La que se reúne los sábados y la que se reúne los domingos, dicen. Perdón, dos iglesias. Dice, la iglesia verdadera es la que se reúne los sábados, dice. Todas las iglesias que se reúnen los domingos son una iglesia apóstata. Así de claro. Digo, ¿y esa teología tan profunda de dónde la ha sacado? ¿No? Y ya empiezan a decirte por qué el día de reposo uno no se tiene que reunir y por qué los otros días no. Cuando el Señor Jesucristo, aquí hemos estado viendo en Juan, ¿no? Que viene la hora en que el lugar no es lo más importante, que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y nos dice también la Escritura que hay personas que hacen diferencia entre día y día, pero que cada uno debe estar plenamente convencido de que lo que aprueba está respaldado por Dios y que le hacen con una conciencia limpia. Porque ¿saben qué? Y el día y la luna es lo más importante, porque el día no fue dado para, el hombre no fue dado para el día, sino el día para el hombre, dijo el Señor Jesucristo, implicando de que el hombre no solo debería adorar a Dios en el día de reposo, sino todos los días. ¿Por qué? ¿Saben qué? Con Dios ya no estamos condicionados a un tiempo, sino que todo el tiempo es suyo. Pero ahora vamos a ver un poquito más de ello. De todas maneras, ellos solo alcanzan a ver en Jesucristo a un hombre que quebranta la ley, y no cualquier ley, la ley de Dios, que había sido dada por medio de Moisés, y para ellos Moisés era el más grande de los profetas, sin darse cuenta de que el mismo Moisés había dicho, profeta como yo os levantará el Señor, a él oíd. Moisés había hablado ya del Señor Jesucristo, pero seguimos adelante. Dice en el versículo 17, la defensa del Señor Jesucristo. Dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y parece ser que el Señor Jesucristo les está dando aquí un argumento en el que lo que está diciendo es esto: ustedes dicen que yo no obedezco la ley de Dios. Pues, ¿por qué? Porque Dios ha dicho que en el día de reposo había de que descansar, y eso es verdad. Pero ahora Él dice, ¿saben que Dios trabaja en el día de reposo? ¿Lo saben o no? ¿Creen ustedes que Dios se toma vacaciones? Que dice, hoy es día sábado, hoy a descansar, hoy no vamos a hacer nada, hoy si se va a morir uno, que se muera, si va a haber un accidente, que haya el accidente, si va a haber esto, que va a haber lo otro, si alguien me pide oración, estoy de descanso. Esto es ilógico, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿saben que mi Padre trabaja siempre? Sí. Y ¿saben que yo, dice, tengo que hacer lo que hace mi Padre? Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo.
¿Pero por qué les dice esto? Porque el Señor Jesucristo quiere que cambien su opinión respecto a Cristo, respecto a Él mismo. Quiere que dejen de verlo como un hombre que quebranta la ley y que lo vean como el Dios que da la ley. Y cuidado, porque aquí nos metemos también en terreno peligroso. ¿En qué sentido? En que hay muchas, podemos decir, opiniones respecto a quién era Jesucristo. Y lo que Juan está haciendo aquí es demostrar, el propósito del libro de Juan es demostrar que Jesucristo es un ser divino, no un ser humano. ¿Cómo que no un ser humano? En el sentido de que Él no está limitado a la humanidad, que sí se hace hombre y es realmente 100% hombre, pero lo que quiere demostrar es la divinidad de Cristo. Y Él empieza, y Juan, desde el primer versículo del Evangelio de Juan, empieza declarando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo estaba con Dios, que Jesucristo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque en esa época había también cierta, un poco duda o discusión respecto, ¿quién es mayor? ¿Juan el Bautista o Jesús? Y el Señor Jesucristo demuestra que su procedencia es divina. Y Juan mismo dice, yo no soy el Cristo, Él es. Así que el apóstol Juan, que es el que escribe este libro, lo que hace es, en todos los capítulos del Evangelio de Juan, vamos a ir viendo cómo él se esfuerza porque a la gente le quede clara la divinidad del Señor Jesucristo. Así que en el capítulo 1 vemos, dice, que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando vemos al Señor Jesucristo, ahí que habla con Nicodemo, Nicodemo lo reconoce como un buen maestro, como un gran maestro, un maestro enviado por Dios. Y el Señor Jesucristo no le niega ser un gran maestro, pero se le muestra como el Salvador. Y tú y yo podemos tener al Señor Jesucristo como un gran maestro, pero si solamente lo vemos como un gran maestro y no lo vemos como el Salvador, no tenemos nada que hacer. A la mujer samaritana, recuerdan que la mujer samaritana le dice, pues nosotros esperamos a que venga el Mesías, cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Y Juan ahí nos recuerda que el Señor Jesucristo le dijo, yo soy, dice, el que habla contigo soy Él, el Mesías. Después ya cuando llegamos a la sanidad de este hijo del noble, el Señor Jesucristo le dice al noble, dice, ve, porque tu hijo vive. Tú ten fe. Mostrando que Él no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio. Y sigue más, y aquí ya lo que Juan hace es identificar al Señor Jesucristo con el Padre. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Miren estas palabras, haciéndose igual a Dios. Y aquí creo que es bueno explicar que cuando el Señor Jesucristo decía a los judíos que Dios era su Padre, no estaba hablando en el sentido que hablamos nosotros de que llegamos a ser hijos de Dios. Él es el Hijo que comparte la naturaleza del Padre, que comparte la naturaleza de Dios Padre. Porque nosotros como seres humanos no compartimos la naturaleza con Dios Padre. Nosotros somos humanos, adoptados en Cristo Jesús. Él es el que nos adopta, podemos decir.
Pero lo que está declarando aquí el Señor Jesucristo es que Él es el huios, que dice en griego, el Hijo que comparte esencia, la misma sustancia con el Padre. Y eso es lo que a los judíos les repatea. Eso es lo que les ofende tanto. Porque ellos están entendiendo que el Señor Jesucristo está diciendo, yo y el Padre somos iguales. Y ellos, tengamos en cuenta que son un pueblo que es monoteísta, que cree en un solo Dios, y que el Señor Jesucristo les diga que Él es igual que Dios. ¿Qué pasa? ¿Estás diciendo que no hay un solo Dios, sino que hay dos? ¿O es que tú eres de alguna manera como una emanación de Dios? Entonces para ellos era tremendamente ofensivo que el Señor Jesucristo se dijera que Él era, que Él hacía lo que hacía el Padre, que Él era como el Padre, que Él era igual a Dios. Claro que les ofendía. La pregunta es, ¿entendían también? ¿Juan llegó a entender que el Señor Jesucristo realmente se declaraba como Dios o no? Y Juan, aquí en este evangelio, hace 7 declaraciones donde él se demuestra, donde habla del Señor Jesucristo como el yo soy. Y ese yo soy es el equivalente, ese yo soy griego es equivalente al yo soy hebreo. Cuando Dios Padre dice yo soy el que soy. ¿Recuerdan que él dijo? Cuando se le manifestó a Moisés, le dijo, y si me pregunta Faraón quién me envió, ¿yo qué le digo? Dile, yo soy, me envía, el eterno, el existente. Y aquí Juan hace 7 declaraciones en las cuales reconoce al mismo Señor Jesucristo como el yo soy del Antiguo Testamento, como Jehová. Y esto les sonaba a ellos muy ofensivo, por supuesto, y por eso creo que Juan ve la necesidad de que ellos aprendan a ver a Jesucristo no como alguien que quebranta la ley, sino como alguien que da la ley. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dio la ley del día de reposo el Señor? El Señor dio la ley del día de reposo para que el hombre pudiera descansar, para que el hombre pudiera tener un tiempo para deleitarse en Dios, para alimentarse en Dios, para darle a Dios de su tiempo, para crecer en su relación con Dios. Pero se lo dio como una herramienta para que pueda gozar de su libertad, para que pueda experimentar el reposo. Los judíos tomaron ese día y lo convirtieron en una herramienta para dar esclavitud al hombre. Le prohibían a los hombres incluso que pudieran hacer el bien en el día de reposo. El Señor Jesucristo les dice en su momento, a ver, si tu asno en el día de reposo cae al pozo, ¿lo sacas o lo dejas que se muera? No le responden, pero la respuesta es que lo van a sacar. ¿Puedo trabajar haciendo el bien en el día de reposo? Sí, el Señor Jesucristo lo hizo constantemente. Porque el día de reposo no fue dado para darte esclavitud, fue dado para darte descanso. Y aquí en el día de reposo, Jesucristo acababa de dar reposo a un hombre que llevaba 38 años cargando una enfermedad. Cristo da reposo. Pero también les quiero decir algo. Tú y yo no podremos conocer a Jesucristo como el dador de reposo hasta que podamos reconocerlo
como el Dios de nuestra vida, como el Salvador de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. Tú lo puedes conocer como un buen maestro, lo puedes conocer como un hombre poderoso, pero Él pide que le conozcamos como un Salvador, como el Salvador de mi vida. Y yo te pregunto, cuando ves a Dios, cuando ves a Cristo, y no te digo que físicamente, pero cuando lo encuentras en las Escrituras, cuando piensas en Él, cuando oras en Él, cuando le oras a Él, ¿cómo lo ves? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para tu vida? ¿Es el bombero? El que cuando lo necesitas, lo llamas para que venga a tu rescate. ¿O es el que está allí contigo, no solo cuando lo necesitas para que te ayude, sino también el que está contigo cuando estás deleitándote, cuando estás alegrándote? Como aquel que te instruye, como aquel que es tu compañero, como aquel que es tu amigo fiel, como aquel que no se separa de ti o de quien tú no te separas nunca. Y miren, la vida, nosotros la podemos ver desde la perspectiva de lo terrenal y temporal, o la podemos ver desde la perspectiva de lo espiritual y eterno. En Cristo necesitamos aprender a ver la vida desde la perspectiva de la eternidad. Los planes de Dios para ti son eternos, no son perecederos. Estábamos viendo esta semana en Filipenses que cuando el apóstol Pablo oraba por los de Filipos, cuando intercedía por ellos, lo hacía con gozo. ¿Y saben por qué? Porque a continuación dice, porque yo estoy convencido de esto, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando tú conoces al Señor Jesucristo como el que te llamó y que no te va a soltar, como el que te llamó y que no te va a dejar hasta que no estés con Él en su presencia, que aunque pases por tribulaciones, aunque pases por accidentes, por enfermedades, por acusaciones, por envidias, por engaños, porque te defraudan, aunque pases por todas esas pruebas, Dios todavía sigue haciendo su obra en ti. No te va a soltar. Es el Señor. Te llamó, te compró con su sangre para hacer de ti un hijo o una hija al cual no va a dejar, al cual no va a abandonar, en el cual va a seguir obrando hasta el día de Cristo, hasta su día. Cuando tú ves a Dios, al Señor Jesucristo en este caso, como aquel que está haciendo una obra en ti, una obra que está inconclusa, pero que Él no abandona, puedes confiar, puedes interceder, puedes pedir, puedes orar, puedes reír, puedes tener gozo, porque sabes que al final la victoria es de Cristo y que Él te ha llamado para hacerte partícipe de ella. No sé si han escuchado esa frase que dice: es preferible perder una batalla que perder una guerra. En Cristo somos llamados para participar de una guerra. Y esa guerra se forma de muchas batallas. Algunas batallas ganarás, otras batallas perderás. Pero la guerra está ganada.
porque Cristo la tiene asegurada. Porque Él ya dio el golpe definitivo. Ahora solamente les digo, fijemos nuestros ojos en Cristo como el Señor de nuestra vida, como el Señor que todo lo puede, como el Señor que está en control. Si tú has visto a Cristo como un hombre más, como un gran maestro, míralo como tu Dios, míralo como tu Señor y hónrale. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y Señor, es un desafío levantar nuestros ojos, porque a menudo están ocupados con lo que este mundo ofrece. Y Señor, el salmista nos recordaba que él iba a levantar sus ojos a los montes, de donde vendría su socorro. Y nos dice también que su socorro, que su auxilio, que su ayuda venía de Jehová, que viene de ti, oh Señor. Y Padre, todos los que estamos aquí tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras cargas, y quizá tenemos la mirada muy abajo, demasiado cabizbaja. Y te ruego, Señor, porque cada uno de nosotros podamos levantar los ojos hacia ti y esperar el auxilio, el socorro de ti, oh Señor. Ayúdanos, oh Padre, a fijar los ojos en Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. Vamos a cantar un cántico y con eso con él vamos a concluir. Como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, toda mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como
toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.